Hola, primer carpool de ciencia en la vida cotidiana. La invitada del día de hoy es Jessica Jaramillo. Muchísimas gracias, Jessica. Tú fuiste la primera de las candidatas que aceptó la invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana y pues con mucha ilusión acudo este día pues para poder realizar esta actividad de preguntas y respuestas al candidato para la alcaldía de Quito. Estoy de camino hacia el punto en el cual me has pedido que te retire, que te recoja. Y pues bueno, charlaremos entre 40 y 60 minutos con varios ejes que tiene las preguntas que he recibido en estos días desde que lancé la invitación en redes sociales. Así que vamos a ello. Tú eres quiteña, Jessica. No, yo soy, bueno, de nacimiento no, soy quiteña porque vivo aquí más de 30 años, ¿Ya? pero soy nacida en Lago Agrio, en Nueva Loja, pero mis papás son lojanos. ¿Ya? Mi abuela todavía, la mamá de mi mamá todavía tiene su residencia en Loja, en Alamor, y mi abuela por parte de papá vive actualmente en Loja también. Alamor es cerca de Celica, ¿verdad? Alamor es cerca de, sí, claro, es Cantón Puyango, es cerca de Celica, Cariamanga, toda esa zona de Loja. ¿Cuánto tiempo vives en Quito? Más de 30 años. Más de 30 Yo tengo años. 37 años Oh, mira tú. y llegué a Quito cuando tenía 6 años. ¿Ya? Y claro, o sea, la gran mayoría yo digo, de quiteños somos chagras. La gran mayoría, todas somos chagras. Son muy pocos los que podrán decir soy quiteño de cepa, porque incluso tus abuelos o tus bisabuelos tenían otras raíces, otros orígenes, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo soy quiteña, mi hija es quiteña, tengo una guagua de 4 años y medio, casi 5. Qué maravilla que somos. Fui mamá después de los 30, ¿Ya? lo cual agradezco porque me parece que fue, o sea, es una decisión absolutamente tomada, pensada y sobre todo los hijos son deseados. Quito ha sido siempre una ciudad que nos encanta recibir a todas las personas que llegan de todo lado. Esto de los fenómenos de la migración, tanto interna como externa en Quito, no es fenómeno nuevo. Fíjate, mi madre es de Zaruma. ¡Ah, qué lindo! Mi Sí. padre es quiteño y mi madre es de Zaruma, entonces todas mis raíces maternas están allá en el sur también. Claro, en el sur. Fíjate. Y además ahí hay buen café. Yo soy adicta al café. Sí. Puedo tomar café 5 veces al día, no pasa nada. Puedo No tomar pasa café nada. a las 9 de la noche y me voy a dormir tranquila. Fíjate que en la universidad, junto con un grupo de investigadores, un par de años atrás empezamos una serie de investigaciones sobre el café. ¿Ya? Nuestro café ecuatoriano nos podemos distinguir por ser café de especialidad. Sí. O sea, no en cantidad como lo hace Colombia, sino porque puedes encontrar esos aromas, esos tonos tan especiales del Unas café. variaciones. Ujú. Ahora, hay un café que se produce aquí en la zona del noroccidente de Pichincha que es muy parecido al café lojano. Mira, para mí, cuando uno va a alguna cafetería, lo que se pide es café filtrado. Si no es café filtrado, para mí no es café. ¿Ya? Pero el café lojano tiene es suavito, no es pesado, no es fuerte, sino que es suavito. Y mi abuela, yo recuerdo, lo sabía mezclar. Sabía tostar habas y le molía café con haba o café con almendras. Qué Y maravilla. eso, claro, es otra cosa, ¿no? El mundo del café es diverso. Jessica, estudiaste aquí en Quito, ¿verdad? Tu escuela, Sí. tu colegio, la universidad. ¿Dónde Así es, estudiaste? yo estudié a los 6 años, mi mami es maestra ¿Ya? y además mi mami era de estas mujeres luchadoras, ¿no? Yo recuerdo desde los 6, 7 años haber estado en huelgas de hambre, en temas de movilizaciones a favor de los maestros, ¿Ya? en campañas políticas, porque a mi mamá le gustaba mucho eso. Y luego mi padre es un militar que actualmente es en servicio pasivo, es militar de tropa, hoy ya es un jubilado y vive tranquilo, le gusta la naturaleza y tiene su finca. Pero desde muy chiquita yo llegué aquí a los 6 años y un poquito más y me eduqué en la Escuela Naciones Unidas que queda en El Tejar. ¿Ya? La primera casa donde vivimos era arrendada y era en el sector del Placer, de Toctiuco para arriba, En la los parte de tanques de arriba, agua claro, del Placer. por donde está el Yacu, el Museo del Agua Claro, ahora. así es. Y luego bajamos, ahí creo que vivimos un año o 2 más o menos. Luego bajamos hacia la Magdalena,
porque a mi papá le dieron el pase al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces yo viví algún tiempito en la Magdalena. Ya entre los 9 y 10 años me fui a vivir al sur, bien al sur, en Quitumbe, en la ciudadela del Ejército. Pero claro, era una urbanización nueva, era una urbanización que no tenía todos los servicios, no tenía transporte, estaba, o sea, el proceso del barrio cuando logra conseguir teléfono o alcantarillado, agua potable, línea de bus. O sea, son procesos interesantísimos, ¿no? Entonces, mi mamá, como era la política de la casa, ella se metió mucho a la directiva del barrio y había varios problemas en el tiempo de la ciudadela del Ejército. Yo recuerdo personalmente que uno de los problemas que tenían era que la cooperativa de vivienda Ejército Nacional, al parecer había conflictos entre los pagos que los militares hacían, debitado de su sueldo por la vivienda, y el pago directo que se hacía al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Entonces, todo este barrio, estoy hablando del año 90 más o menos, la década del 90, en donde este barrio tuvo que luchar durísimo para que el gobierno de Fabián Alarcón fuera el que les condonó las deudas porque muchos estaban pagando doble su vivienda. Entonces, o sea, has estado siempre como toda la vida. cerca de los problemas de la ciudad, de los vecinos. Por eso cuando a mí me dicen si yo soy quiteña de bien, yo digo sí, soy quiteña de bien al sur. Ese es un término súper raro que yo todavía no termino de entender y no termino de comprender, o sea, en dónde quieres poner a las personas, el quiteño de bien, el quiteño de no bien. La verdad yo no lo termino de entender. Para mí es otro tema. Yo creo que ese es un posicionamiento político de lo que se intentó hacer con el proceso de remoción, pero ya te voy a contar luego eso. El tema es que luego yo estudié el colegio en la unidad educativa Santa Dorotea, que queda en la Magdalena, precisamente, y desde ahí tenemos un grupo de amigas que hasta el día de hoy nos llevamos, nos juntamos, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y somos muy, muy, muy cercanas. Es súper pleno tener esos amigos del colegio, ¿no? Es increíble, o sea, va pasando el tiempo. En mi colegio tenemos la costumbre de reunirnos cada año en el famoso desayuno de exalumnos. Yo soy del San Gabriel. ¿Ya? Y es increíble, o sea, te encuentras con personas, el que era flaco se hizo gordo, el que tenía pelo ahora ya no tiene, es increíble, pero te vuelves a encontrar con esas personas con las cuales creciste, te divertiste, y son los mismos, va pasando el tiempo, es increíble. Mis amigas no se sorprenden ahora, ¿no? ¿Sí? Porque yo siempre era la que hacía libro leído, oratoria en el colegio. He escrito poesía, tengo un libro de poesía que se llama Confesiones de Eva, que yo digo que es un libro de poesía de mujeres y para mujeres. Ya, hay que leerlo. Sí, ya te voy a hacer llegar un ejemplar de cada libro. Gracias. Hasta ahora tengo 4 libros escritos, ¿no? y publicados. Y bueno, en la universidad ya me tocó pues estudiar en la Universidad Central. Más ¿Eres centralina también? Yo soy centralina, claro, bueno. Sí. Y fui dirigente estudiantil en la Universidad Central, metí el relajo. ¿Viviste las épocas entonces en las cuales había que madrugar no madrugar, o sea, más que el madrugar, para inscribirte en la central tenías que hacer las filas de 2-3 días afuera? 3 de la mañana. En jurisprudencia. Fuera, es increíble cómo nos quieren volver a poner ahí en esa circunstancia, ¿no? Es tremendo. Y claro, tuve la suerte de ingresar a la Universidad Central. ¿Ya? Ahí desde el primer año hacía también activismo. Fui candidata a la presidencia de la Nación Escuela de Derecho. Generamos un proceso bien interesante, pero en esa época la Universidad Central todavía era dura, o sea, era sigue siendo. Claro. Pero además era el enfrentamiento por una asociación escuela. Y claro, a mí me tocaba, como yo era candidata, en esa época nos tocaba enfrentarnos al robo de urnas clásico y el amedrentamiento. Entonces mi vida siempre ha estado vinculada a esas cosas. A la parte de las dirigencias. ¿Qué anécdota te acuerdas de la central? Así de lo más gracioso, esas cosas que a veces no has contado en otros espacios y que te gustaría compartir. Ay, no sé, son tantas, pero mi vida en general ha sido alrededor de esta lucha permanente, ¿no? Es decir, mira, yo en algún momento siempre he sido muy irreverente, yo diría hasta medio ingobernable, ¿no? ¿Ya? Y eso a mí de alguna manera me ha obligado a tener un liderazgo propio sola, es decir, a ir trabajando sola,
porque no he tenido, que es lo clásico en las mujeres lideresas, ¿no es cierto? Ujú. O en las mujeres en los partidos políticos, que tienen un paraguas, como el típico caso de Cintia es el hombre, ¿no? Más o menos. Ya, ok. Pero a las mujeres, digo como yo, nos ha costado mucho más. Es diferente porque tenemos padrino que nos bautice Mm, en el mundo político y nos toca abrirnos campos solas, absolutamente solas. No es Y fácil. creo que en la universidad yo aprendí eso. Yo iba a ser candidata a la Federación de Estudiantes Universitarios, a Ah, la te FEUE. presentaste para FEWE. Iban a inscribir mi candidatura y yo decidí declinar la candidatura. Ok. Después de eso dije nunca más, porque me arrepiento en la vida de haber hecho eso. Y aquí estamos. Y aquí estamos, exacto. Y no tienes idea las presiones que he tenido durante estos 3 semanas, llamadas de gente, almuerzos, invitaciones para decirme de pon la candidatura para beneficiarle a fulanito o a otro fulanito, siempre hombres, ¿no? Y Increíble. decía, no, o sea, no lo voy a hacer. No, perfecto. Eso sí es una anécdota, digo yo, porque además mi vida ha sido mucho más compleja y a veces siento que aparento mucha más edad de la que tengo porque creo que he vivido cosas muy duras, ¿no? Ujú. Pero también cosas muy bonitas. Yo salgo de la Universidad Central, hago mi especialización en la Universidad Andina y fíjate cómo es la vida. Hice mi especialización con una beca del municipio. Que eran Beca las, del municipio. claro, que eran las ¿Hace becas. cuánto tiempo daba becas en el municipio? Eso fue en el año, yo me gradué en el año 2000, ay, ya ni me acuerdo, en el 2008 me parece, sí, Ujú. 2007, 2008, sí, porque egresé el 2006. Es decir, además yo ingresé a la universidad teniendo 16 años todavía y egresé de la Súper joven. universidad con 21, claro. No Y te jalaste ninguna materia. no, nada. Nada. Ya era súper buen estudiante. Hasta ahora sí soy buen estudiante. ¿De qué profesor o profesora te acuerdas de la central? Ay, no, de todos. Qué bárbaro. Tenía un profesor que me quería mucho, que era el doctor Nicolás Romero Barberis. Ya. Y como yo salía, chuta, 4:30, 5 de la mañana del sur para llegar a clases a las 7, creo que era la única estudiante a la que me dejaba pasar pasado las 7. El resto era Yo entiendo que los imposible. abogados en clases son tajantes. Llegan Sí. a las 7 y cierran la puerta y nada más. Yo todavía tuve profesores que a las mujeres nos mandaban a la cocina. Si ustedes Sí. a qué vienen aquí, vienen a buscar marido. Yo les contaba esto que tú dices a mis estudiantes ahora en la central. Digo, chicas, no lo van a creer. Hace 25 años había personas que se paraban aquí adelante, profesores, que se decían profesores, y lanzaban estos discursos totalmente machistas. Claro. Y es increíble y es doloroso. Qué bueno que eso ya no exista. O que Esperemos que no. esperemos que no, sí. Así es. Yo tengo una hija de 17 años y yo lucho y digo, espero que esta muchacha no tenga que enfrentarse a esas cosas tan duras que yo viví a veces en la Claro. universidad con profesores Y a las muy mujeres machistas. nos decían, los profesores nos decían, ¿qué hacen aquí? Ustedes no sirven para abogadas, ustedes tienen que ir a la cocina. O Es ya encuentren marido y ya deserten, por favor. Es O sea, tremendo, así eran es. cosas muy complejas. Entonces ahí entendías la efervescencia de la juventud, de la lucha por los derechos de los estudiantes. Es decir, si a mí me preguntas, yo toda mi vida he sido una defensora de los derechos de las personas en términos generales. Y eso te lleva, Jessica, ahora a pensar en la alcaldía de Quito. Yo tengo un proceso mucho más largo, ¿Cómo llega? O sea, porque ¿en qué punto llegamos al año 2022 y decimos, sí, soy una gran opción para Quito? es un proceso mucho más largo porque fíjate, yo estudio la especialización con la beca de la Universidad Andina y por esas cosas de la vida yo siempre he sido más, digamos, direccionada a estudiar temas sociales, temas políticos, temas incluso vinculados a la filosofía o la sociología. Ahora doy introducción al derecho y teoría del Estado, pero por estas cosas de la vida decido estudiar contratación pública y reforma de Estado. Ah, Entonces hice mi especialización, que en ese tiempo por la beca ABC me costó la mitad, porque esa sí me la pagué yo mismo. Y luego logré obtener otra beca, que era una beca del gobierno de España, que era una convocatoria para los jóvenes líderes de América Latina, que tenían distinta orientación ideológica, y logré ser parte de un proceso de formación de jóvenes en estudios políticos aplicados en Madrid. Así que viví en Madrid un tiempo, pero este era un proyecto que tenía mucho de políticas públicas,
mucho de cómo funciona el sistema europeo, fui a Bruselas. Claro, un poco hay que traer macro. todas esas ideas al contexto actual, Claro, ¿no? muy macro, ¿no? Muy de administración del Estado como tal. Entonces visité una serie de instituciones, conocí, aprendí, y yo que había tenido una ideología muy, digamos, cerrada, toda esta lucha social, cuando regreso de Europa, yo ya sentía que no encajaba en ciertos espacios políticos y decía, bueno, entonces yo soy una socialdemócrata, y creo que desde ese momento, y estoy hablando del año 2010 específicamente, Claro. yo me formé como una socialdemócrata, porque además en el PSOE, ¿no es cierto? Yo fui cercana y visitamos Estuviste ese en tiempo el Partido sí, Socialista Obrero Español. así es. Oh, mira. Entonces ¿A qué líder conociste de ahí? a varios, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Madina. ¿Ya? A Eduardo Madina. Y yo le seguía Pedro la carrera Sánchez, también a Pedro Sánchez. también. Sí, claro, hasta el día de hoy. Fíjate que el último libro que lo chequeé y me pareció, no porque sea una obra maravillosa, sino porque a mí me interesa mucho conocer biografías, ¿no? Entonces hay un libro que lo publicó antes de ser candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que se llama Manual de Resistencia. Entonces me parecía interesante porque si alguien te cuenta las vivencias desde lo político, vas a entender qué duro que es el mundo político. No es muy fácil, es durísimo, porque así como puedes conocer gente maravillosa, conoces lo peor, lo peor. Yo me imagino. Para las mujeres es mucho más duro todavía. Por supuesto, Jessica. Entonces, tienes esta línea de la parte socialista española, Sí. ¿verdad? Que Socialdemocracia. Socialdemocracia española, donde, o sea, con quien te formaste, Uh-huh. regresas acá al Ecuador y buscas el espacio en el cual puedes encontrar Y no lo comunión. encuentro. No lo encuentro porque, a ver, acá los partidos socialdemócratas no son tales y tienen conflictos internos enormes, y luego tienes un sistema de partidos que está muy venido a menos, muy venido a menos. Muy pocos partidos van por ideología aquí, ¿no? Yo diría que ninguno. Sí, yo creo que O sea, son un grupo de amigos que están ahí reunidos y ya está. Mira, el movimiento que yo represento hoy, que es el Ajá. Movimiento 70, es un movimiento político en el que nosotros llegamos a un acuerdo. ¿Qué tiene la línea socialdemócrata? O sea, sí es participativo. Claro, sí, es mucho más participativo. Yo te puedo decir, a nosotros no nos han exigido absolutamente nada, sino un acuerdo político ¿Ya? en donde estamos 3 organizaciones. La organización a la que yo me pertenezco, que es la que yo de alguna manera he sostenido, he venido trabajando, porque eso sí, yo siempre he sido muy cercana a la gente, es decir, siempre he preferido estar en el territorio, conversando, escuchando, y eso me ha dado mucha cercanía y la posibilidad de hoy tener una estructura política fortalecida. Luego tenemos, un poco para irte hacia atrás, ¿no es cierto? Yo tengo, cuando regresé de España decía, bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es dedicarme a los temas de derechos de mujeres. Entonces me dediqué muchísimo, fui parte de la plataforma por la despenalización del femicidio, Claro. por la tipificación, perdón, del femicidio y por la despenalización del aborto. Yo he tenido luchas en temas de mujeres muy fuertes, soy defensora de mujeres, también de causas justas cuando hay hombres que están involucrados, eso no hay que dudarlo. Y posterior a esto, en el año 2016 más o menos, terminé mi formación en la Universidad Andina y publiqué un libro que se llama Presupuesto Participativo y Participación Ciudadana. Entonces conocí todo el proceso de presupuesto participativo que los llevó a Porto Alegre, Brasil, en la década del 79-80, a tener una forma de gobierno muchísimo más participativa, a dotar de obra pública a la gente, y genero una propuesta dentro de este libro que era enfocado a la administración zonal Quitumbe. Y también te cuento, y ahí, claro, ahí voy entrando ya en el mundo de lo local. Y anteriormente, cuando vivía yo en España, cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis, hicimos un texto, una propuesta que se llama, y el otro día me estaba acordando porque creo que eso necesitamos acá, que es tener una política pública para la salud sexual y reproductiva de las mujeres de esa administración zonal. Entonces, mira, que siempre hemos estado pensando en lo local, ¿no? Y yo siempre con un enfoque de mujeres, con un enfoque de jóvenes. Luego, más adelante, en el año 2013, 2014, yo fui parte de una administración que fue la administración Correa. Yo fui coordinadora general jurídica del Ministerio de Justicia, que era digamos, para que la gente nos entienda, yo era la asesora jurídica del ministerio. Okay. Entonces, en ese momento,
me cae porque ejercí ese cargo el tema Gabela, la investigación sobre la muerte del general Gabela. Y en el año 2014, que yo ya había salido de este proceso, tenía esta presión permanente sobre el asunto del tercer producto. Yo siempre he sido muy cuidadosa y creo que si es algo que hemos aprendido los abogados que nos hemos formado en el derecho público, es que en el derecho público existe solo lo que está escrito. Lo que no está escrito no existe. Lo que no está escrito no existe. Claro. Y Correcto. todo debes dejar, si tú vas a firmar un documento, tienes que dejar sostenido, sustentado, tienes que dejar todo bien organizado. Todo por escrito. Todo por escrito. Esa es la enseñanza que nos viene a quienes somos servidores públicos, de verdad. Si no dejas todo por escrito y no haces lo que está escrito, no existe, así de sencillo. Y luego también el hecho de que si tú eres autoridad, y esto lo recomiendo a todos, lleven una carpetita de todos sus originales firmados. O sea, en físico, en papel. Claro, en lugar de firmar 3, firmen 4. Yeah. Y se van llevando la carpetita de sus documentos firmados. Eso yo he hecho en todas las instituciones en las que he estado. Y ahora con toda la virtualidad, te guardas una no copia importa, digital. te guardas un respaldo digital, no hay ningún problema. Yeah. O sea, en eso. Pero el municipio es muy difícil que haya todavía el tema digital. Se usa muy poco. Con el Sintra que tienen ellos, el Sintra claro. y el Sintra. No, sí, ni lo usan. No. Pero bueno. ¿Cuán complejo es lo público, Jessica? Muy complejo. O sea, ¿qué tan fácil es para una persona, para un candidato, para ti, entender toda la complejidad de la parte pública que es Quito? O sea, de todo ese sistema que está por detrás. Porque no solo necesitas ser un técnico que entiende con esta visión social, etcétera, sino también necesitas entender cómo funciona. Porque he escuchado mucho, pero se necesita un administrador que sepa de lo público para poder ser alcalde. ¿Cuánto crees que se necesita conocer de lo público? Muchísimo, porque y te digo como abogada que trabaja en temas de presupuesto público, el tema de presupuesto tú tienes que organizarlo y todo lo que no hay dentro del presupuesto no lo puedes gastar, tienes que hacer un proceso. En esto suelo decirles a mis estudiantes, aquí tienes que conformar la voluntad del Estado y la voluntad del Estado se deja por escrito. Entonces cuando tienes el presupuesto aprobado, ya sea de una institución o del gobierno central o del gobierno municipal, tienes que hacer un plan operativo anual, tienes que hacer una planificación, el PAC, que es anual de contrataciones, PAC, tienes que saber el POA y el PAC. Exactamente, saber exactamente qué es lo que vas a gastar, planificar de manera adecuada y no puedes hacer ínfimas cuantías por cualquier cosa. Creo que eso es importante también que se lo digan, ¿no? Entonces la administración pública es muy compleja porque no es ninguna ciencia, pero es compleja porque tienes que saber. Claro. O sea, tienes que saber. Tienes que enterarte para poder y tienes que tener un buen planificador y tienes que tener a alguien que sepa súper bien de contratación pública, de contratación al amparo de otras normativas como la ley de empresas públicas, la normativa que tiene relación con las alianzas público-privadas. Es decir, no es solamente, como dice mi mamá, de soplar y hacer botellas. Tienes que hacer que las cosas funcionen y funcionen bien en lo público. Y aquí me vino una duda, Jessica. Tú dices, hay que tener una buena persona que sepa de compras públicas, ¿verdad? O sea, personas que te van acompañando. Pienso yo en los directores de las empresas metropolitanas, de los institutos, etcétera. ¿Cómo elegirías tú a esas personas? A ver, ¿O yo tienes conozco 60 y pico de panas, de amigos para ponerles ahí en esos cargos que sepas que son competentes? Yo tengo muy pocos amigos, muchos conocidos, muy pocos amigos, amigos del alma, muy pocos, y eso lo va aprendiendo uno más todavía con el ejercicio político, en donde los amores, los odios, las envidias, sobre todo entre las mujeres, y tengo que decirlo, o sea, la mujer que hace política lo que menos quiere es que asome a otra mujer por ahí, porque enseguida nos van dando codazos. No me digas. Así, ¿verdad? No, si normalmente para las mujeres es difícil, en política es mucho más. Okay. Hay otras mujeres que son diferentes, que tienen otro liderazgo, pero también nos ha tocado enfrentarnos a mujeres que nos dan codazos y es complejo, ¿no? Porque la política es un mundo descarnado. Yo quería regresar un poco a lo que te decía, ¿no? Ya me estás escapando de la pregunta. Es que es muy importante, no pero te diría que hay que hacer procesos de selección, porque conozco buenos profesionales, muy buenos, que conocen la materia, no solo abogados, hay que ver otros profesionales en otras áreas, y yo creo que hay que tener mucho la mente abierta para poder tener modelos de gestión distintos. O sea, lo que necesita el municipio de Quito es hacer toda una reestructura administrativa y financiera, pero también
necesita tener un modelo de gestión, yo te diría incluso un modelo de gestión por procesos diferente, que le permita también a la gente tener en su manual de funciones qué es específicamente el proceso que tiene que cumplir, cómo tiene que cumplirlo. Es decir, todo eso que no falta y que tampoco está completamente unificado, porque hay empresas públicas que funcionan, pero hay otras que no. Y parte también de algo que es básico, que por ejemplo los funcionarios municipales no tienen, que es una carrera administrativa. Tú en el ámbito educativo, tú en el ámbito, incluso los policías, los militares, pueden ascender. Un funcionario municipal no puede ascender. Puede haber ingresado... Empezó en el cargo A y toda la vida será el cargo Y A. así tenga 2 maestrías, lo que sea, no puede ascender. Y eso es un problema para la ciudad, porque entonces no generas incentivos a la gente que le está sirviendo en la ciudad. Pero más allá de eso, y yo quería regresar al tema del 2013, 14. Así porque estábamos en el... Porque, no, pero ya llegamos al 16. no, te voy a contar lo que pasó en el 2015. Ya. Entonces, claro, el tema Gabela para mí siempre ha sido una incógnita, pero también ha sido algo que, vinculado a lo que a mí me pasó en el año 2015, yo viví un secuestro, No me digas. violencia física, psicológica, sexual, Ya. en un secuestro completamente raro, que por esas cosas de la vida, el fiscal se guardó el expediente durante 18 meses, ¿Qué me estás contando? existiendo examen médico legal, existiendo incluso un ¿Qué me allanamiento, informes, bueno, no quiero andar más en el tema, pero total es que ese proceso a mí me cambió completamente la vida, Por porque supuesto, la perspectiva me tocó absolutamente entrar cambia. en un proceso de resiliencia, en un proceso de juntar los pedacitos que va quedando de uno después de un hecho de esa naturaleza, que un tiempo yo lo mantuve como muy bajo perfil, como a veces uno quiere como echarle tierra a las cosas que le pasan, y luego cuando intentas levantarte, yo en diciembre del 2015, esto me pasó en enero del 2015, y en diciembre del 2015 yo caigo con una depresión reactiva No muy es para fuerte, menos, claro, muy imagínate, fuerte. después de esta experiencia de vida tan dura. Claro. Entonces, ese yo creo que es un momento que a mí me cambia completamente la perspectiva, y creo que una de las cosas que voy aprendiendo en el camino es a no tener miedo. Y yo podría decir que cualquier cosa puedo tener, pero miedo no tengo miedo a aventarme al abismo, no tengo miedo a lanzarme en un paracaídas, no tengo miedo porque creo ¿Sí? que... ¿Y lo has hecho? Sí, claro, sí. Ya te has Sí, lanzado sí. del Me avión. encantaba hacer el jumping. No me digas. Del avión no me he avanzado todavía, qué pero ya lo voy a hacer. Me encantaba hacer esas cosas. pero te digo, o sea, es decir, uno va perdiendo el miedo. Y creo que esa es personalmente la motivación más fuerte, porque si tú ya no tienes miedo a lo que te enfrentas, entonces puedes, creo yo, cumplir tus metas, tus sueños, los anhelos, que en el caso de los políticos no es un asunto personal, es un asunto de beneficio también para los demás, porque yo al menos, no sé los demás, pero yo hablo por mí, yo creo que si es que llegamos a la alcaldía de Quito, vamos a tener una muy buena administración, porque sabemos de derecho público, conocemos lo que es la ciudad, conocemos, por ejemplo, mira, estamos ahora frente a una intervención vial, ¿no es cierto? ¿Cómo se debe hacer esto? ¿En qué momento se debe hacer? Está bien hacerlo en fin de semana porque hay menos tráfico, pero hay otras calles en donde no las puedes cerrar porque hay muchísimo tráfico. Quito es un caos a veces, Jessica. Quito es un caos. Sí, era la ciudad del arte, de la cultura, una ciudad de la educación, y hemos terminado siendo, hoy yo digo, la ciudad de los baches. Y no solo eso, fíjate, o sea, Quito es una complejidad tan grande. Y aquí tengo una pregunta, fíjate que la quiero unir con la anterior. Hay muchos profesionales de valía que están por ahí andando en distintas ramas. ¿Cómo lograrías tú desde la posición de la máxima autoridad de la ciudad conquistar, es decirles, hey, vengan a trabajar acá conmigo, porque sé que ustedes tienen el perfil que puede aportar a las necesidades de la ciudad? Y que, o sea, porque lo he escuchado de varios de mis compañeros y amigos, dicen, no, yo en política no me meto, imagínate ir a lo público. O sea, ¿cómo conquistarías esas almas para que aporten con su capital intelectual, su conocimiento, en beneficio de la ciudad? Lo primero es la honestidad. Y yo creo que eso es importante. Si la cabeza, o sea, con ejemplo, ¿verdad? la alcaldesa, exacto, si la alcaldesa tiene claro que es honesta, que no va a entrar a hacer negocios, sino que va a entrar a administrar
administrar lo público para el beneficio de la gente. ¿Eso qué significa? Significa que el funcionario que vaya de gerente de obra pública o que vaya a la subgerencia jurídica que tiene que emitir un contrato público o suscribir un documento, va a tener claro que es un contrato honesto y que nadie le está presionando para que firme algo que sea incorrecto. Y creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que pasa en las instituciones públicas. La gente dice, vea, yo prefiero renunciar, porque a mí me ha pasado. ¿Sí? Yo he sido funcionaria Yo prefiero y he no renunciado. meterme, exacto. Yo Para no prefiero no meterme en líos. meterme, es un Claro. relajo, el temor a la Contraloría, o sea, es todo un problema. Si Claro. no ve, yo no me meto. Fíjate lo que le pasó a esta científica que se metió, terminó con el grillete, o sea, es increíble. Y hay profesionales de valía que a veces cuando salen las cosas de las decisiones de la empresa tal o de la empresa cual, nos cogemos la cabeza y decimos, madre de Dios, pero ¿por qué terminan haciendo eso cuando hay pero técnica para hacer lo otro? yo tengo amigos, Ujú. amigos muy cercanos que no precisamente son abogados, sino de otras ramas que me dicen, Jessy, yo contigo voy al fin del mundo, pero habrá gente con la que no se podrá ir, porque lamentablemente vas a dudar de su honestidad, o sea, de su integridad, y a lo Ujú. mejor firmarás un tema que por el que estarás perseguido 7 años, por la Contraloría, ¿no? O sea, Imagínate. ese es el asunto. Y hay un tema que casi no se habla en derecho público, pero que deben saber los estudiantes, sobre todo que hacen, que les interesa lo público, es las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Yo un tiempo me dediqué Eso es tremendo. solo a capacitar las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, que te dice hasta cómo debes llevar el registro, cómo debes llevar el talento humano, los sistemas, todo. O sea, Ese conocimiento muchos de los que somos funcionarios públicos no tenemos. Entonces es el cuco de la Contraloría. Cuidado, la Contraloría, no harás esto, la Contraloría es esto. O sea, es el cuco que está detrás de la Contraloría. Así es. ¿Crees tú que con el ejemplo, porque me decías, van a tener una alcaldesa que con el ejemplo de demostrar de que no ha venido para hacer dinero aquí? Así es. ¿Crees que con eso ya es suficiente para parar todo este fantasma que nos sigue, Jessica, de la corrupción? Porque a veces Sí. capaz que la cabeza está muy bien, pero los funcionarios medios son los que ya tienen las mañas en cómo hacer las cosas. ¿Es suficiente el ejemplo? El ejemplo y la decisión. Y sobre todo entrar en los primeros meses a hacer toda la reestructura administrativa que hay que hacer. Yo te digo que hay funcionarios muy buenos, excelentes funcionarios en el municipio. Y yo tuve Estoy seguro funcionarios, de eso, sí. pero también tuve funcionarios que lamentablemente en algún momento cuando había un tema difícil conmigo en la dirección de mercados, yo les dije, Ah, ¿estuviste en la dirección de mercados del municipio? Ah, mira. No, sí, yo estaba metida en los temas más duros. Más difíciles. O sea, que si llegas de alcaldesa, imagínate cómo, o sea, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué si yo me invento para designar el gerente del mayorista? por Tenemos que ejemplo? hacer un proceso Que ya les conoces esté tú, bien claro. hecho. Claro, pero por ejemplo, el ¿Cuántos mercado mercados tiene Quito tiene 56 mercados, ferias y plataformas en control del municipio? en control del municipio. Pero realmente no hay control. O sea, el municipio ha dejado de controlar todo. Por ejemplo, cuando se crea la AMC, que es una institución que yo creo que hay que descentralizarla, desconcentrarla. La AMC es una institución que te controla desde la higiene en el mercado hasta la valla publicitaria. O sea, Entonces, es todólogos, controla hacen de todo, todo. y realmente no controlan nada. claro. Quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Claro, entonces lo que tienes que hacer ahí es generar un proceso administrativo desconcentrado para que tengan las administraciones zonales mayores competencias y tengan presupuesto propio. Porque, por ejemplo, hoy solo para presupuesto participativo, que son obras que se hacen en los barrios, tienes tan solo el 8% del presupuesto municipal, que es nada, y el presupuesto actual del municipio son 880 millones de dólares. Ya. Entonces, todo eso tiene que ver con una redistribución del ingreso y del gasto, es decir, de dónde vamos a tener ingresos y hacia dónde va a ir el gasto. La calidad del gasto público es muy, muy importante, Muy importante. dentro de cómo se va a administrar la ciudad. Y eso no depende tanto del Consejo, depende del Ejecutivo. Claro, el Consejo aprueba el presupuesto, pero es el Ejecutivo el que tiene que hacer un buen presupuesto. Por supuesto. Orientado, yo diría, la gran mayoría a obra pública, sí a seguridad, sí a salud, sí a temas de prevención, pero mucha obra pública. Yo tengo una encuesta que hicimos, yo la hice en diciembre del año pasado, que es una línea base, que se hace habitualmente para estos temas electorales también, y en esta encuesta nos dice que más de 10 años el municipio de Quito en barrios periféricos no ha hecho obra.
Y yo te digo, he conocido barrios hoy porque, En 10 años claro, no 10 se ha hecho años, nada. no ha habido intervención, no ha habido obra pública en determinados barrios. O sea que eso está con el asfalto de hace 10 años. Claro, Madre de Dios. o barrios que hasta ahora no tienen vialidad, que hasta ahora no tienen línea de bus, que hasta ahora Claro. no tienen energía eléctrica. El otro día llegué a un barrio que es Miravalle, en el sur, en donde si el vecino de abajo, que era soldador, empezaba a soldar, se les iba la luz en todo el barrio y los chicos tenían que suspender clases virtuales durante la pandemia. O sea, esa es la realidad del Quito profundo, Es ¿no? la realidad del Quito del siglo XXI. Así es, ¿no? Y es Ujú. el Quito real, porque la gran mayoría, y sobre todo yo veo en algunas nubes como las del Twitter. Yo no le creo al Twitter nada, ¿no? El mundo loco Pero- del Twitter, sí. Pero eso es una burbuja de este tamaño frente a la realidad del país, que es completamente diferente. Así es. Y de la ciudad. Así que bueno, para terminar de contarte un poco, yo terminé de hacer mi maestría en España, regresé, terminé mi maestría en Derecho Público, hice estudios de género, derechos humanos, he hecho algunas capacitaciones, formaciones, estuve en la Escuela de Invierno de Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, estuve también luego en la Universidad George Washington. Entonces he hecho algunas cosas. Y en medio de todo este proceso que te digo de reparación interna que me tocó vivir Ujú. y que me ha dado la fortaleza suficiente para también ir haciendo algunas otras cosas, ¿no? En la administración Rodas yo misma le hice una auditoría ciudadana sobre el pago a los transportistas, que era un subsidio que se estaba entregando a transportistas. Eso lo hicimos y está en la Contraloría dormido, ¿no? Luego hice también... No se quemó eso en las protestas de No tengo octubre. probablemente. Pregunto. Todo es posible. Hice en el año 2014, si no me equivoco, antes de que asuma la administración Rodas, yo junto a un grupo de mujeres planteamos una resolución y logramos convencer a concejales ¿Ya? de que hagan la resolución de consejo del transporte exclusivo para mujeres en Quito por temas del acoso. ¿Y qué pasó con eso? Nada, llegó Rodas y Nada, la metió en el plan de modernización del trole y se Claro. perdió. Nada. Pero- Sí, porque si hubiera sucedido algo, tendríamos esos buses Claro, exclusivos para rosa o fucsia, como tú quieras, el color que sea. pero Claro. bajarías el tono del acoso en el transporte público que vivimos las mujeres. ¿Tú piensas que Quito es una ciudad segura para vivir? No, hoy no. ¿O es por sectores? Eh, ¿O es en de- todo lado estamos nerviosos? Uy, ¿qué pasó? ¿Quién me sigue? Mira, yo creo que Quito se ha tornado muy violenta. Yo lo siento violenta más después de la pandemia. O sea, ¿Ya? después de la pandemia yo siento que Quito no solo se volvió insegura, sino que violenta. Mira, la cifra que nosotros tenemos del tema de violencia intrafamiliar, porque el municipio tiene que hacer, de acuerdo al COTAD, prevención del delito y la violencia, pero no está haciendo absolutamente nada. Nosotros tenemos una Secretaría de Seguridad que no hace nada, que lo único que tiene que hacer es política pública para reducir la violencia intrafamiliar y la violencia y los delitos en el espacio público. Pero ¿por qué hablo de la violencia intrafamiliar? Porque somos la ciudad que el fin de semana tiene el EQ 911 el 60% de llamadas de violencia intrafamiliar. ¿Y cuánto de las competencias de seguridad, Jessica, perdón que te corte, están dentro del municipio? O sea, porque se habla también mucho de Policía Nacional y que también es competencia Ya. del gobierno central. Ujú. ¿Cuánto de ese pastel, llamémoslo así, es competencia directa del municipio en la cual sí, desde el municipio puedes influir? La parte más importante, que es la prevención. ¿Ok? Porque el gobierno es absolutamente reactivo. Es para los procesos, para cuando ya tienes un delito cometido, tiene que llegar la policía, Fiscalía y claro, todo eso, fiscalía claro. y todo. Pero si tú previenes, por ejemplo, si haces un diseño paisajístico urbano en donde tengas espacios luminosos naturales y tú sabes que, por ejemplo, el tener un espacio iluminado ya reduce la percepción al menos de que puede ser un lugar inseguro. Aunque Una lo serie veas de vacío, cosas. porque a Exacto. veces da la sensación de inseguridad porque lo ves vacío. Me pasa a veces en el centro de Quito, que voy en la noche, que me gusta mucho, y digo, uy, no hay nadie en la calle, pese a que tienes luz ahí. No hay nadie en la calle, qué miedo, ¿a qué hora saldrán de cualquier hueco y me van a robar? Que la situación No del sé si te centro pasa histórico igual. es completamente diferente. Mira, yo voy a decir hoy algo que a muchos no les va a gustar. Ya. Muchos que han sido incluso administradores del centro histórico y de Quito Turismo y todo lo que ustedes quieran, pero lo que han hecho con el centro histórico es barrer y esconder lo que hay. Qué dolor. O sea, el centro Qué dolor. histórico tiene casas de trata, tiene microtráfico. Oye, nunca ha habido una intervención real en el centro de Quito.
Nunca, jamás, nunca. Tienes casas abandonadas que actualmente están sirviendo para trata. Y tienes unas reglas del tema patrimonial complejo. Entonces, pero esto a no vista y lo solo lo digo paciencia, yo. o sea, esto está pasando detrás de la casa del Lo municipio. saben, y lo no pasa saben nada. las autoridades, no es que no lo sepan. La propia Secretaría de Seguridad conoce cuál es la realidad de Quito, conoce la realidad del centro histórico. ¿Y a qué le atribuyes tú la inacción? La inoperancia, la ineptitud, el no querer a la ciudad, el llegar solamente a cobrar el sueldito o a hacer negocios. Que eso es lo que han llegado. O sea, perdóname, yo me pongo a pensar y digo, oye, son casi 900 millones de dólares. ¿En qué se gastan? Nosotros no vemos obra, no vemos cámaras de seguridad, no vemos alarmas comunitarias, que recién las están queriendo 900 volver a millones de tener. dólares, todo el municipio, solo para la parte Todo de el seguridad. municipio, todo el municipio, todo el municipio. Al año. Pero tenemos una tasa de seguridad que pagamos los quiteños y que se va directamente a la empresa de seguridad. Esa tasa de seguridad, los quiteños no sabemos en qué se invierte. Y esa tasa, conforme la normativa, tiene que invertirse solo en temas de seguridad. No puede desviarse para otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero eso no implica comprarles toletes a los municipales. No, pero o tienes, gas pimienta y esas otras, cosas. tienes otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el control disuasivo, el control preventivo, la presencia de policía metropolitana en ciertos espacios puede ayudar a disuadir. O sea, puede ayudar. El tema de que la policía metropolitana trabaje con la policía nacional de manera coordinada, ¿no es cierto? Es diferente, pero no vemos que eso esté pasando ni que haya pasado en otras administraciones. Y sobre todo yo creo que ahí hay un gasto burocrático enorme, porque en seguridad se gastan los recursos de la tasa de seguridad en un buen porcentaje en cargos burocráticos, en sostener, y te digo, mira, y eso no pasa solamente en esta empresa. Ejemplo, el caso del mercado mayorista. El mercado mayorista que te traje la palabra. claro, tiene varios informes de Contraloría que dicen que no es sostenible. Son como 3. No es Que sostenible. no es sostenible, que ya no, o sea, el mercado mayorista tienes la obligación de cerrar esa empresa. No me digas. Cerrar el mayorista. Pero, no, la empresa mercado mayorista. La empresa es diferente. Ya. Pero es la Es empresa. distinto el mercado de la empresa. Y funciona ahí Claro. mismo. Es Pero igual de imagínate que reciben diariamente, si es que no me equivoco, un promedio de $6 diarios por el tema del parqueadero. Que te pagas, no, estoy equivocada en la cifra. ¿Ya? Estoy equivocada en la cifra. No recuerdo actualmente la cifra, estoy equivocada en la cifra. Pero tienen un ingreso por parqueadero. ¿Ya? Pero ni siquiera pueden repavimentar su propio parqueadero. Y tienes un gerente que gana $3,000, subgerentes que ganan $2,500. ¿Ya? Es decir, no me estoy yendo... Pero eso no está tabulado, o sea, no está normado. Es que no te estoy diciendo de la carga burocrática hacia abajo, hacia ¿Ya? los funcionarios de carrera, Claro, no. secretarías, esas cosas. No, la carga burocrática está en los cargos de libre nombramiento y remoción. De los Son que hablábamos antes. 1,500 cargos de libre nombramiento y remoción En el municipio. en el municipio. 1,500 cargos, imagínate. Necesitas tener 1,500 personas de confianza, de saber de que no van a ser corruptos, de saber de que no van a caer en las tentaciones Así de la es. corrupción. Madre de Dios, no es fácil. No es fácil, Jessica. Es increíble. complejo. Es complejo. Es lo que te preguntaba antes, digo, lo complejo de lo público. Cuéntame una cosa, ¿cuánto crees tú que nos interesa a los quiteños vivir en un ambiente limpio? Que hablemos de la calidad del agua de Quito, la seguridad, de cómo estamos los quiteños seguros de que dentro de 20, 30, 50 años seguiremos teniendo agua, el tema de los lisiviados, el tratamiento de las aguas urbanas. ¿Cómo lo enfocas tú? O sea, ¿cuál es tu visión dentro de esta parte, Jessica? Yo creo que se han dejado de hacer muchas cosas por intereses económicos. No me digas. Porque, por ejemplo, tú tienes el proyecto Vindobona. Vindobona están los estudios listos desde hace algunos años. El proyecto más grande El para proyecto lo que más es grande que cuesta más de tratamiento $1,000 millones de dólares. Ujú. Y que puedes hacerlo o en una alianza pública-privada, o puedes hacerlo también en otra forma de completamente público, o puedes hacer o postular para fondos concursables a nivel internacional. Ujú. Para todos los temas medioambientales afuera del país existen recursos. El tema es que tienen las autoridades, las anteriores, y entiendo que también estas, la intención de hacer una alianza público-privada o una especie de concesión, ¿cierto? Que es, para mí es casi que lo mismo, la concesión y la alianza público-privada.
con otras reglas nada más, en donde el Estado no tiene mayor beneficio. Pero si tú haces un contrato de concesión con parámetros claros, con ideas claras, diciéndole, verás, tanto va a ganar el municipio en este proyecto, al menos el 50%, digo, es lo mínimo, ¿no es cierto? No, Claro. no es un proyecto productivo como tal, o sea, no vas a sacar dinero de ahí. No, pero me refiero a que tienes la posibilidad de tener una alianza público-privada en términos de mejores condiciones. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una intervención fuerte, porque Vindobona es, entiendo yo, no soy técnica en ambiente, pero es una especie de un gran paraguas para ir enrumbando un poco las aguas, ¿no es cierto? No Tratar las aguas urbanas. Exactamente. No tengo el término exacto, no me acuerdo el término exacto de qué es, pero también hay que hacer una intervención de física. Sí, porque necesitas poner todas las aguas urbanas en tubos. Exactamente. O sea, todas las alcantarillas en tubos, llevarlo hasta el proyecto y así evitas las descargas hacia Machanga, y tienes los que acuíferos. hacer, entiendo yo, un tratamiento de estas aguas, pero adicional tienes que hacer que sirvan para algo. Es decir, que eso ya generen energía. Ya las devuelves al río que termina en el mar, ya limpias de toda la parte orgánica. Ajá. En la universidad tenemos todo un grupo que nos dedicamos a estudiar esta parte de las aguas urbanas, los tratamientos, etcétera. Entonces ustedes saben conocer muy bien cómo trata Cuenca el tema de aguas. Y fíjate que Quito tenemos, Cuenca va muy bien porque fue la primera, pero Quito, en Quitumbe, tenemos la Petar Quitumbe, que atiende a los 13 barrios del sur de Quito, y ya tenemos una planta de tratamiento biológica, la primera, bueno, no es la primera, son como 13 pequeñitas que tenemos en Quito. Entonces Vindobona recogería las aguas de todos los 3 millones de quiteños, es increíble, ¿no? Que es lo más complejo, porque somos los que más desperdiciamos agua a nivel de la región, ni siquiera del país, a nivel de la región. Desperdiciamos agua. Desperdiciamos agua. Y es competencia municipal asegurarnos que vamos a tener agua para después de los años, ¿no? Exactamente. Entonces, te decía Cuenca, iba en Cuenca porque no tenemos que irnos muy lejos. Entiendo que incluso Cuenca tiene, en el caso de tratamiento de basura, tiene algunas lagunas con las cuales hace un proceso diferente, y que no es seguir como nosotros tenemos el tema de los lixiviados o seguir enterrando la basura. Pero el asunto de los lixiviados es gravísimo, porque estamos contaminando nuestras aguas con los lixiviados. Y yo creo que eso es una realidad que muy pocos, no sé si candidatos, pero muy pocos políticos están conscientes. Y más bien lo que ha habido allí, a través del tema de los lixiviados, es los contratos millonarios para el tratamiento de lixiviados. Y que no terminan de solucionar absolutamente nada. Y que están en Lengirs. Lengirs nació para ser una empresa pública que trate y convierta los residuos, pero ha terminado siendo una administradora de contratos. Es todo lo que es Lengirs en este momento. Fíjate que cuando la planta de lixiviados inauguró sus puertas, hicimos un par de trabajos con la universidad ahí, y tenían unas unidades de ósmosis inversa preciosas, nuevitas. Hicimos 2 trabajos de titulación ahí con ellos, pero te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. A día de hoy ya no funciona, y es por eso que están llenando los cubetos con los lixiviados. Y ya están colapsados los cubetos. Y claro, y están buscando a ver cómo contratan a quién para ver si tratan lo otro. Y digo, pero que es increíble, habiendo técnicos en las universidades y en otros espacios, ¿no es cierto? No necesitas salir fuera y muy lejos para enterarte de qué hacer con esas aguas sucias, aguas negras, ¿no? Hablemos un poquito de cultura, porque estamos ya casi casi cerrando. Casi cerrando. Y no termino. Es que yo sé que tendríamos para hablar de largo, Jessica, es verdad, pero mira, pienso en la cultura de Quito. ¿Cuál sería la visión, el camino para que esa Secretaría de Cultura no sea solo una organizadora de eventos, sino, y que realmente sea un eje por el cual se fomente lo que es arte y cultura para la ciudad? Mira, y justo ayer visité yo a un artista plástico y un pintor maravilloso, es Laureano Nastur. Él tiene un proyecto comunitario en donde enseña a los niños a través del arte y la cultura, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, tener
contacto con los materiales reciclables, con los materiales que provienen directamente de la naturaleza y hace arte con material reciclable. Oh, qué bonito. O sea, es una maravilla. Yo creo que tenemos que hablar de políticas culturales que fomenten la industria cultural. Yo creo que a la cultura hay que verle como una industria cultural. Mm. Si tú pasas por una de las avenidas principales de Buenos Aires, vas a ver teatro, 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 teatro. En Quito no tenemos consumo de cultura. La gente va a los centros comerciales, pero no quiere ir al museo de la ciudad. No quiere ir al museo de numismático. Lo puedes poner gratis. Pero tenemos que volver a tener una ciudad que valore la cultura, y para eso hay una cosa que es indispensable, que es trabajar en identidad de los quiteños y las quiteñas. Yo creo que tú amas tu cultura, y eso México es un ejemplo de eso. Tú amas tu cultura porque conoces tu cultura, sabes de dónde vienes y la valoras. Y eso nos hace falta. Aquí tienes 33 parroquias rurales que tienen una... culturalmente son riquísimas, son potencias culturales. Yeah. Tienes la fiesta de los diablos en Alangasí, tienes una serie de cosas en todo lado. Entonces, tú puedes hacer política cultural de todo eso, pero lamentablemente no lo estamos haciendo porque no hay una política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Para que nos entiendan. Planes, programas, proyectos que motiven, ¿no es cierto?, al ámbito cultural. Entonces, tienes gestores culturales que en Quito se mueren de hambre. Cuando puedes generarles proyectos, tienes jóvenes metidos en la cultura que se mueren de hambre lamentablemente porque no hay quien apoye su música, no hay quien apoye su arte. Claro, porque de los aplausos no viven. Claro. Con eso no pagan la escuela de los hijos. Ni el claro. arriendo. Exacto. Entonces, si no pensamos en la cultura como una industria, como un espacio que te puede dar trabajo, que puede ayudarte a crecer como sociedad o como seres humanos, pues entonces simplemente estamos pensando en cualquier cosa menos en vivir de la cultura. Tú tienes aquí barrios maravillosos en donde podrías hacer una película, por ejemplo. Yeah. Tienes barrios como La Floresta, que tiene un movimiento cultural distinto, pero no le damos la valía ni la importancia que realmente se merece. Entonces, para mí, las políticas culturales deben enviarse desde ese enfoque. Yo, como siempre, estaba metida en todo. Te cuento que hace algún tiempo, años ya, me pidieron un criterio sobre un proyecto de ley de cultura. Entonces me pasaron el proyecto de ley de cultura, yo lo revisé, hice algunas observaciones y me parece que, y por eso de alguna manera tengo esta visión un poquito macro del tema de la industria cultural, pero creo que eso hay que generar en Quito. Quito puede ser la ciudad del arte y la cultura. Sí. Yo creo que ahí Con estamos. todo lo que dices tú, las expresiones de las parroquias Así rurales, es. los equinoccios, los solsticios, cómo se va moviendo ese diálogo entre la cultura. El turismo, la comida es cultura. La Por comida, supuesto. la gastronomía cae en cada uno de los espacios. Es decir, vos te vas por la zona de Pinta, ¿no es cierto? Y vas a encontrar covachitas donde dices, venga a comer tal cosa. Tú te vas a hacer la ruta que va por Alangasí para las otras parroquias. Tienes espacios donde ir a comer una trucha, una fritada. Es decir, todo eso es parte de la riqueza cultural. Que son emprendimientos también. Así y aquí es. no quiero que se me olvide esta pregunta que la tenía pensada. Es de los emprendimientos. Yo, además de mi condición de profesor en la universidad, soy emprendedor. ¿Qué tan fácil o sea, a mí se me volvió casi una montaña conseguir lo que es LUAE para mi emprendimiento? Tremendo, tremendo. Y en este trayecto me enteré que varios, hasta el Palacio de Cristal, no tenía LUAE. O sea, digo, es increíble. ¿Cómo nos apoyarías a los emprendedores para lograr hacer más fáciles toda la tramitología para poder estar de acuerdo a toda la normativa de la ciudad y poder arrancar los emprendimientos con tranquilidad y con paz? Mira, yo voy a hacer del municipio un municipio amigo de los emprendedores y de los empresarios. ¿Ya? Empresarios decentes, ¿no? ¿Por qué te digo de los emprendedores y los empresarios? Porque necesitamos tener incentivos. O sea, en lo público tú puedes tener incentivos que te permitan tener, por ejemplo, si vas a poner un restaurante, que al menos la LUAE sea en línea,
no tengas que ir a la administración zonal a estarle persiguiendo al funcionario que por Dios te ayude con la LUAE, sino que Veme tengas un viendo proceso en línea. y te llega el funcionario y ya te empieza a hacer unas caras medias raras y dice, Claro. uy, le falta esto, es que está por aquí, o sea, y sientes ya, o sea, y te lo digo por experiencia propia, qué pena, sientes ya como ese tono ¿Cuánto hay? especial, exacto, ese tono especial en el lenguaje Claro. que dices, ¿qué me está queriendo decir? Exacto. Entonces, claro, nosotros con mis socios dijimos, ve, o sea, tratemos de... Yo te diría 30 días como máximo para entregar este tipo de trámites. Y luego Ujú. debes tener, por ejemplo, aquí en Quito los profesionales pagamos patente. Sí, pagamos patente, Y hay claro. profesionales que nunca se han enterado que han tenido que pagar la patente. Increíble. O sea, es una Increíble. cosa complejísima y tienes, Ujú. tienes que hacer exenciones también en tasas, contribuciones. Es decir, hay que revisar toda la parte de la tributaria municipal Ujú. y plantear una política fiscal de exenciones tributarias e incentivos tributarios. Por ejemplo, ¿por qué no hablar de que le voy a lo mejor te voy a pedir que no me pagues la patente 6 meses hasta que tú te puedas parar tu negocio? Ujú. Pero no importa si es una o dos personas a las que das trabajo. Lo importante es Ah, que des mira. trabajo. Claro. O sea, por ahí tenemos que ir y te digo un poco para ir cerrando. Ujú. Yo pienso y creo que esta ciudad merece mucho más de lo que tiene. Merece muchísimo más Estoy de de lo que acuerdo. tiene como candidatos también, ¿no? Ya. Bueno, ya hoy conocemos la noticia de aquel al que removimos y que yo Ujú. fui la causante de ese proceso. Y no me contaste eso, fíjate, creo que quedará para otro, La para un siguiente, segundo la carpool. siguiente. Ajá. Pero te digo que eso es parte de la democracia, es parte del sistema de justicia, es parte de lo que nosotros como ciudadanos debemos impedir. O sea, ¿cómo podemos validar a una persona que tiene más de 10 procesos de corrupción? Me imagino. Nuevamente con un... Yo no les creo a las encuestas, te digo, personalmente, porque se mandan a hacer, depende de quién la haga, Mm. y muchas veces se publican para direccionar la intención de voto de una u otra cosa. Ujú. Y por eso es que en este país y en muchos en América Latina existen los outsiders, porque nadie está mirando, porque los grupos económicos de poder que hacen las encuestas, que a lo mejor van y quieren tener su candidato, ¿no es cierto?, Mm. están apostándole al candidato. Y le pasó a Colombia. Fíjate, ¿Qué pasó, Colombia claro? tenía un candidato que estaba en todos los medios de comunicación, que tenía todos los apoyos de todo el sector empresarial. El poder de las redes El sociales poder ahí, de claro. claro, y Fico quedó tercero. Ujú. Y subió este empresario que hacía TikTok y bueno, que tampoco era lo mejor, pero esos outsiders nacen precisamente de la miopía de las élites económicas y políticas de los países. ¿Mm? Y la gente está cansada de estas élites. La gente está cansada de los políticos tradicionales. Yo cuando hablo con la gente... De los que intento nos hablar- dicen cosas y no nos cumplen. Claro, y yo De los cuando que dicen, hablo con vamos la a hacer gente- maravillas y el rato que llegan acá, Claro, hacen todo lo contrario, o no hacen nada. o no hacen nada. Es increíble, es doloroso. Y te digo, yo cuando hablo con la gente, yo intento hablar con la verdad. El otro día me decía una señora, estuve en un barrio y me decía, vea doctora, esa montaña que está ahí nos vendieron. Nos vendió un asesor de una concejal. Nos vendieron la montaña ya. Entonces, y claro, con la promesa de regularizar el barrio. ¿Ya? Entonces yo le decía, vea, con el dolor del alma le estafaron. Claro. No, eso no se puede regularizar. Y yo creo que la gente hay que hablarle con la verdad. La gente Sí. entiende y siente. Y digo, un poco para ir finalizando. Sí, Cuando- para que les des el minuto final es tuyo y que les digas por qué votar por Jessica Jaramillo, por qué tu opción es la que nos va a poner en otra senda en la ciudad. Primero porque conocemos el municipio, conocemos la ciudad, conocemos lo que hay que hacer, por honestidad, porque somos ciudadanos, no políticos tradicionales, pero aún porque no hemos vivido de la política, porque no vivimos del municipio y porque sobre todo queremos hacer las cosas bien. Y yo creo que cuando uno le habla a la gente con el corazón y con las ganas de hacer las cosas, la gente lo sabe, lo entiende y eso es lo que nos convence. Yo tengo 2 pares de zapatos para caminar y muchas ganas de hablar con la gente y muchas ganas de servir a Quito. Y eso nos va a llevar porque nada en la vida es imposible. Jessica, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias también. Gracias por estar en el primer carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Adiós. Gracias. Mira, 1 hora, 1 hora exacta. tal cual. Hola. Agradecimiento público a Jessica Jaramillo. Hoy tuve la suerte de poder conocerla
y hicimos el primer carpool desde ciencia en la vida cotidiana. En mi canal de YouTube va a aparecer la pastilla entera del conversatorio, del carpool. Ahí vas a poder conocer a Jessica desde su lado humano, como persona, su historia y las propuestas que ella tiene desde su candidatura para la alcaldía de Quito. Y en mis cuentas de Twitter como de Instagram voy a publicar pastillas con las respuestas puntuales a las preguntas de ella, formando un hilo. Eso, gracias Jessica por la buena onda, por el tiempo y un saludo muy grande para todos y para todos. Esto ha sido una nueva entrega del Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana.